¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos a esta hora en 7 Televalencia Agora. Llega el momento del análisis, de la actualidad, de lo que está ocurriendo hoy, como saben, pendientes del Congreso de los Diputados y de esa ley de amnistía. Les presento, son los jóvenes, los futuros políticos valencianos. Con ellos nos gusta saber lo que está pasando y también analizar desde su punto de vista del Partido Popular. Nos acompaña Nacho Martínez. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches. Muy bien. Bienvenido. Como siempre, encantado. Por parte del Partido Socialista recibimos hoy a Manu González. Manu, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes. Pendientes de esas primarias en su partido, ¿no? Me imagino que bueno, sí, ahora tenemos un proceso abierto para que la militancia pueda decidir cuál es el futuro del partido. Bueno, pues la seguiremos también de cerca desde 7 Televalencia. Por parte de Vox nos acompaña Elena Carrasco. ¿Qué tal, Elena? Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Y por parte de Compromís recibimos a Joan Guanter. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Arrancamos y lo hacemos pendientes a esta hora. No sabemos lo que ha ocurrido esta tarde en el Congreso porque emitimos a las 9 de la noche y hemos grabado este programa, pero el debate es el mismo. ¿Qué pasa con esa ley de amnistía? Queremos saber la postura de nuestros 4 invitados. A primera hora de la tarde, Junts avisaba que votaría no a la amnistía si no había garantías para los investigados por terrorismo y alta traición. Este es el término que posiblemente pueda llevar a que no salga adelante o no esa ley. Nacho, ¿cuál es la postura del Partido Popular? A ver, lo que se está votando hoy en el Congreso de los Diputados es un paso más en la degradación moral del Partido Socialista. Un Partido Socialista que día tras día ve como un señor, un prófugo de la justicia, desde Waterloo, con un mando a distancia, decide, le da un botón y decide qué es lo que tiene que hacer un partido histórico como el Partido Socialista. Vemos cómo es una humillación nueva para los españoles, solo para que un mentiroso siga un poquito más en el Palacio de la Moncloa. Y digo un mentiroso básicamente porque una persona que dice una cosa y después hace lo contrario, no va de colores políticos, se llama una persona que miente. Y miente y desgraciadamente obliga al Partido Socialista a quedarse sin valores y sin principios. Yo recuerdo una tertulia aquí con un compañero joven del Partido Socialista que yo le pregunté 3 días antes de que Pedro Sánchez, no lo podíamos saber, hiciera oficial que iba a estar a favor de la amnistía. Le pregunté si estaba a favor o en contra de la amnistía. Pregunté 6 veces y no obtuve respuesta. Y no obtuve respuesta básicamente porque los principios del Partido Socialista se acaban cuando empiezan los intereses de Pedro Sánchez. Un Partido Socialista que no distingue, que empieza a distinguir entre terrorismo bueno, amnistiable, y terrorismo malo, cuando el terrorismo siempre es malo y siempre hay que combatirlo. Un Partido Socialista incapaz de contestar en rueda de prensa si iban a haber sanciones a las empresas que no volvieran a Cataluña. La ministra, tomando por idiotas a los medios de comunicación, únicamente repetía como un gallo seguridad jurídica, porque está claro que si eres medio de comunicación y no piensas como Pedro Sánchez, eres la derecha mediática. Un Partido Socialista que no se toma en serio lo que dicen los jueces y habla también, cuestiona los propios pronunciamientos de jueces y magistrados. Un Partido Socialista que da las competencias en inmigración a un partido que hace poco decían que era de extrema derecha y racista. Y ya acabo con esto, un Partido Socialista que es incapaz de decirnos si va a haber o no referéndum. Y aquí le paso el balón a mi compañero del Partido Socialista y le pregunto si él está a favor o en contra de que pueda haber un futuro referéndum. Bueno, pues vamos a plantearle y sobre todo le damos la palabra a Manu González. Por cierto, Pedro Sánchez declaraba, luego escucharemos sus declaraciones, que veía en la amnistía valores de la Constitución y cree que va a merecer la pena si finalmente sale adelante. Manu. Bueno, empiezo por lo que me has preguntado al final. ¿Era si estaba a favor de qué concretamente? ¿Del referéndum? Si estás a favor sí. o en contra de que en un futuro pueda darse un referéndum de algún tipo en Cataluña. De algún tipo, claro. Un referéndum de autodeterminación. Un referéndum. ¿Pactado o no pactado? Un referéndum constitucional se podrá dar en Cataluña o en cualquier territorio. Por tanto, un referéndum constitucional, sí. ¿Un referéndum que permita a Cataluña salir de España? Un referéndum constitucional, sí. Un referéndum como el que han pedido durante años los partidos independentistas, no. Vamos, como la amnistía, que no es constitucional, pero ahora estamos a favor, y antes no. Que sea constitucional o no la amnistía, creo que lo tendrán que determinar los jueces y no nosotros en esta mesa. En cualquier caso, voy a contestar porque has abierto muchos melones y me gustaría poder avanzar un poco en la réplica. Un referéndum constitucional pactado, sí. Un referéndum como el que han venido pidiendo
los partidos independentistas no estoy a favor, mi partido tampoco lo está, y en el gobierno creo que durante estos años no se ha dado ningún paso hacia ese sentido. Hablabas de mentiras. Creo que justamente el Partido Popular está hoy en la oposición por las mentiras de Feijóo durante toda la campaña electoral. Así es que si tenemos que hablar de mentiras, vamos a mirar un poco detrás a quién tenemos para poder hablar con esa osadía sobre el tema. ¿Cuál es? Nacho, deja hablar un poco, por favor. Sí, el argumento, Manu. En cuanto a favor o en contra de la amnistía, no sé a qué compañero te refieres, yo estoy a favor de cualquier medida que favorezca la convivencia entre españoles y la convivencia entre Cataluña y el resto del Estado. En ese sentido, me parece que la amnistía, como referenciaba Silvia, es un instrumento constitucional, una ley orgánica que va a poder permitir pasar página, mirar hacia el futuro y hablar de qué España queremos construir entre todas y todos. El presidente Sánchez esta semana, en una entrevista, creo, que era La Vanguardia, decía que incorporar a Esquerra Republicana, a Bildu y a Junts a la gobernabilidad de España es precisamente lo que durante tantos años se ha intentado desde el constitucionalismo. Y es que todos los españoles, también los que tienen un modelo de Estado diferente al que podemos tener partidos como el Partido Socialista, entran en el debate del pragmatismo parlamentario, de poder mirar hacia un futuro adelante y sacar medidas concretas para hacer avanzar al país. Y en cuanto a la transferencia de las competencias, decías que el Partido Socialista se las va a dar a un partido que calificó como xenófobo. En cualquier caso, las conferencias se transmiten de una administración a otra. Sería en este sentido una transferencia de competencias parcial en cuanto a temas de inmigración, tampoco total, del Gobierno central, de la Administración General del Estado, a una administración autonómica como la Generalitat de Cataluña. La gobierne quien la gobierne. ¿O es que ahora el Partido Popular está a favor del modelo de transferencias de competencias según quien gobierna en cada autonomía? Enseguida contesta por alusiones, pero quiero escuchar también antes, si les parece, a Elena y a Joan. Elena Carrasco, va a ser una decisión importante la que se apruebe o no en el Congreso. 176 votos sí es para ser aprobada. Sí, yo creo que lo que estamos viviendo, vamos a vivir hoy, todavía no lo hemos visto nosotros en el programa, es la voladura del Estado de Derecho y de la igualdad entre los españoles. Está hablando de la convivencia en Cataluña. Yo supongo que él solo se referirá a la convivencia entre los separatistas, porque todos aquellos catalanes españoles que no pueden hablar su lengua o que se sienten violentados en su tierra, están viendo como el Partido Socialista miente. Ahora dice que está a favor, luego dicen que no están a favor. Fueron ustedes quienes declararon que la amnistía era inconstitucional. Ustedes mismos fueron en que en reiteradas ocasiones declararon que era inconstitucional y hoy la están llevando a debate a pesar de los informes preceptivos tanto del Poder Judicial, tanto como las asambleas de jueces y fiscales, que dicen que esta ley es inconstitucional. Ya no solo que sea inconstitucional, sino también el proceso de presentar esta ley, que la propuesta de ley, que se ha intentado saltar el reglamento del Congreso, entre muchas más negligencias por parte de su partido que se están llevando a cabo. Pero vamos, que cuando se adquiere el poder a través de la mentira, estamos ante un gobierno ilegítimo. Ustedes lo que están haciendo y lo que van a hacer esta tarde es arrodillarse ante prófugos, ante malversadores, ante terroristas, con tal de pagar su investidura. Les da igual la nación de España, y cuando ustedes están dispuestos a amnistiar, a retroceder el orden constitucional de todo aquello que se hizo ese 1 de octubre, es que están dispuestos a cualquier cosa, a vender nuestra patria a cambio de mantenerse un ratito más en el sillón. Y hay que recordar que la patria es aquello que el legado de nuestros mayores y lo que le tenemos que dejar a nuestros hijos. Y tenemos que ser conscientes de lo que está en nuestras manos, porque un Estado en el que no se salvaguarda y no se protege la Constitución, que es lo más básico, nuestra Constitución, no la Constitución, nuestra Constitución, estamos pisoteando la esencia de nuestra patria y de nuestro país. Y eso es muy importante y debería tenerlo en cuenta tanto el Partido Socialista como Compromís en Sumar, que forma parte ahora. Pues escuchamos la postura, en este caso, de Compromís, la voz de Joan Ganter, y enseguida contesta también Manu. Bé, en aquest sentit crec que la postura de Compromís és ben clara. Als conflictes polítics n'hi ha que donar-los una resposta política, i aquesta passa ara mateix per l'amnistia com una proposta per afavorir la convivència i solucionar un conflicte que ve des de fa molt de temps. Així, el que passa quan el Partit Popular i Vox parlen de tot el temps, alteren el debat i l'omplin d'insults, el que passa és que el Partit Popular ni Vox tenen ninguna proposta política per a Catalunya, i la seva màxima proposta se basa en recórrer una reforma... No, sí que és cierto. Se basa en recórrer al Tribunal Constitucional l'Estatut d'Autonomia en el seu moment, declarar al Mariano Rajoy, per cert,
li preguntava al company del PP al PSOE si ja iba a permitir un referèndum inconstitucional. L'únic referèndum inconstitucional que va haver en Espanya va ser al Partit Popular en una majoria absoluta del PP, que estaria bé que li recordara. I, tercer lloc, quan la gent vol votar, apallissar-los. Aleshores, aquestes són les tres propostes polítiques que té el PP i Vox per a Catalunya. Arriben unes eleccions del 23 de juliol i Partit Popular i Vox, que pensaven que anaven a eixir gloriosos de les eleccions, les perden i, per tant, l'únic que els queda és l'insult i la burla, però, per sort, hi ha una majoria progressista que intenta millorar la convivència en Catalunya i en Espanya i el conflicte que existís i, per tant, espere que esta llei d'amnistia avui isca aprovada en el Congrés dels Diputats. Bueno, pues hemos escuchado las cuatro posturas, enseguida entramos en el debate, pero antes quería dar paso a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esa entrevista que aludía anteriormente Manu González. Hablaba de que la importancia que salga hoy luz verde a esta ley que dice merecerá la pena. Normalización total de la situación política en Cataluña no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero mi voluntad por normalizar la situación en Cataluña es total. Lo que va a suceder cuando se vean los efectos benéficos de la misma va a ser que muchos de los políticos que hoy se están manifestando en las calles de España harán bueno ese dicho de si te he visto no me acuerdo. Es cierto que efectivamente he cambiado de posición respecto a la ley de amnistía, pero también lo es que la situación ha ido evolucionando a favor durante estos últimos 5 años. Hay una cuestión constitucional, pero también hay una cuestión de convicción política, de que todo aquello que plantee preguntas binarias sobre si se es catalán o español, por tanto rompe la convivencia y es contrario a toda la línea de acción que hemos tenido durante estos últimos 5 años, ¿no? La ley de amnistía es un paso trascendente de la democracia española, que demuestra, a mi juicio, ¿no?, genuinamente los principios y los valores de nuestra Constitución. Valoramos sus declaraciones, Nacho Martínez. A ver si por parte, lo primero, contestarle al compañero del partido de Coalició Compromís. Yo no voy a hablar de lo que el Partido Popular tiene que hacer en Cataluña, básicamente porque estamos en una televisión autonómica valenciana, y le dejo a los compañeros del PP catalán encargarse de sus propios asuntos. A mí me preocupa más que mientras el gobierno de España le va a dar 15.000 millones de euros a los catalanes, la Comunidad Valenciana sigue sin un nuevo modelo de financiación, porque no entiendo qué es lo que hacen los diputados de Compromís en el Congreso de los Diputados años y años y años cuando no han conseguido nada, absolutamente nada para la Comunidad Valenciana. Únicamente callan y son satélites de un partido centralista como es Sumar. Antes Más País y antes Podemos. Por otra parte, también tengo que decir que esa mal llamada mayoría progresista, yo no sé por qué se llama mayoría progresista, porque aparte de gobernar con independentistas, con proetarras, con la extrema izquierda, el Partido Socialista también gobierna con lo que ha calificado el propio Pedro Sánchez como extrema derecha. Pedro Sánchez en algunos momentos ha calificado a Junts per Catalunya como extrema derecha. Dirigentes socialistas han calificado a dirigentes de Junts per Catalunya como el Le Pen español. Y también precisamente Junts per Catalunya es un partido que justifica y que echa la culpa de los malos resultados en educación en Cataluña a las personas migrantes. Y es más, hablar precisamente de convivencia y hablar precisamente de que amnistiar el proceso, que es un proceso únicamente político y una cuestión únicamente político, de verdad me parece bochornoso. Básicamente porque desde Estados Unidos se está investigando, salió ayer en portada en el diario El Mundo y en el diario de La Razón, se está investigando, sí, la derecha mediática, lo que llamáis la derecha mediática, y os da igual. Se está investigando los vínculos de Junts per Catalunya y del procés catalán con el Kremlin, con la Rusia de Vladimir Putin, de un dictador. También precisamente por culpa del procés hubo un altercado gravísimo y se paralizó el aeropuerto del Prat de Barcelona. Y un ciudadano francés acabó fallecido. Eso es mentira, relacionarles dos cosas es mentira. También mentira. Ardieron las calles. Muchos policías y guardias civiles salieron heridos, por no hablar del intento de asalto al Parlamento. Con lo cual, hablar precisamente de que el proceso fue únicamente una situación y una cuestión política. Bueno, pues aquí está la opinión de Nacho al respecto. Manu, por contestar un poco. Para querer hablar de la comunidad te has tenido que ir hasta Rusia para poder opinar sobre la amnistía. No, hablo de lo que te voy a pedir es que respete los turnos. La que negáis, la financiación te pediría de la Valenciana, que al menos en la segunda intervención respetes el turno. Escuchamos tienes la mala costumbre de cada vez que hablo tener que interrumpir.
Hablaba la representante de Vox de voladura del Estado de Derecho. Tenéis que estar ya cansados de esperarla, porque lleváis no sé cuántos años diciendo que ya viene, que está a la vuelta de la esquina. De momento no ha llegado, y si es constitucional o inconstitucional tendrán que decidirlo los jueces. Jueces que, por cierto, están gobernados en el Consejo General del Poder Judicial por unos representantes que se deberían de haber renovado hace ya bastantes años. Nacho, la Constitución se cumple entera. Estamos de acuerdo. No hay que cumplirla por temporadas lo que pide la Unión o por Europea, artículos. Sigo que no es acabo. despolitizar la justicia, que los jueces elijan a los jueces. No he terminado, Nacho. En cuanto cuando se les habla la boca hablando de patria, patria es velar por el bienestar de los españoles, llenar las cartillas de nuestros conciudadanos, subir el salario mínimo interprofesional, subir las pensiones, aumentar las becas, cosa que siempre habéis tenido en contra. Decía Nacho que cuáles eran los compañeros de viaje del Partido Socialista. ¿Cómo calificarías a Vox, que gobierna con vosotros en el Ayuntamiento y en la Generalitat? Me gustaría que calificaras en el espectro político dónde se encuentra Vox, que es vuestro socio no solo más frecuente, sino preferente. Y por otro lado, también quería decir, porque ha sacado también a colación el tema de la financiación autonómica, que para estar tan mal las arcas de la Generalitat, lo primero que hicisteis fue quitarle los impuestos a los más ricos, mermando así las cuentas de las arcas públicas. No sé si es que Amazon quiere hacer eso de yo invito que tú pagas y yo no cobro impuestos para tener buena prensa, pero reclamo más financiación autonómica. La financiación autonómica y las cuentas públicas son responsabilidad de todas las administraciones. Bueno, pues ahí está el argumento de... Luego le contestamos porque vamos a escuchar también a Elena y a Joan algo que valorar al respecto de las declaraciones de Pedro Sánchez, que hablaba de esos valores de la Constitución y de que merecerá la pena. Sí. Ahora contestaré al compañero del Partido Socialista respecto a las declaraciones de Pedro Sánchez. Me ha recordado mucho a la política de la anestesia, ¿no? Te dan un golpe y duele mucho. Te dan otro golpe en el mismo sitio, duele menos. Te dan otro y ya no te enteras. Eso es lo que están haciendo ustedes con sus votantes y creen que los españoles no se acordarán de esto y finalmente lo pagarán con los españoles en las urnas, porque las mentiras tienen una vía corta. Decirles que cuando hablan de convivencia ustedes lo que están haciendo es convertir a los asesinos en hombres de paz, a los terroristas en la quinta esencia de la democracia. Y están vendiendo a nuestra nación. Cuando usted habla de políticas que hay que ayudar a los españoles, no se puede hablar de políticas cuando se está quitando el Estado de Derecho y lo más esencial, que es la separación de poderes. Y que sea inconstitucional la ley de amnistía no es que lo digamos nosotros, es que lo dicen las asociaciones de jueces, de fiscales, el poder del Consejo Judicial, lo dicen los expertos, que su ley es inconstitucional, los letrados del Congreso. No lo decimos nosotros, pero a ustedes les da igual con tal de pagar las facturas de su investidura. Respecto a esto, el tema de los impuestos, yo espero que usted como joven, el día que tenga que heredar una vivienda y esté en Valencia y no tenga que pagar el impuesto a la muerte porque lo ha quitado el gobierno de Vox y PP, se dé cuenta de las barbaridades que está diciendo. Porque quiero que se acerque, estaría muy bien que se acercara a los comerciantes en Valencia, aquellos comerciantes que van a ver reducidas sus facturas y les pregunte entonces si esos impuestos que están bajándose son a ricos o es al pequeño comerciante que tiene que abrir su persiana todos los días y que ha estado ahogado por su gobierno del Botanic. Yo de verdad le recomiendo que pise un poco las calles y que llegue el día que usted pueda pagar impuestos y se vea beneficiado por los impuestos reducidos que estamos haciendo en nuestra comunidad. Si quiere contestar y enseguida abrimos con decía que se había pronunciado ya quien se tenía que pronunciar al respecto de la ley de amnistía. Fíjese que hubo quien se pronunció sobre la ley antes de que estuviera escrita. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el texto. Pedro Sánchez dijo que era inconstitucional. Vamos a ver cuál es el texto que sale del Congreso de los Diputados. Dijo que era inconstitucional. Yo no sé qué manía hay en esta mesa que, oye, nunca se me deja terminar. Bueno, es una cosa terminar, pero bueno, se pueden interrumpir. Bueno, menos mal que está Joan, porque si no... lo que sí que me gustaría decir eso es, cuando salgamos y tengamos la ley definitiva, estoy seguro de que será no solo robusta, como decía el presidente, sino constitucional. Y las calles las piso, ¿eh? No tengo... Claro, pese a la polémica en torno a ese término de terrorismo y que veremos cómo queda. Joan. Sí, jo volia fer una referència. Vostè parla de jutges que determinen si la llei és constitucional o no. Una llei se determina si és constitucional o no única i exclusivament pel Tribunal Constitucional. Es agafa la Constitució, se la llig un poquet y los informes preceptivos que ustedes se han saltado por presentar la ley de forma
alterada al reglamento del Congreso. S'ha seguit el procediment del Congrés que ha vist. Pues recorriu i ja està. És tan simple com això. Si tant confien en la justícia, podeu fer-ho. I deixa'm acabar. Bé, quan parlen de terrorisme també, que pacten con asesinos, de moment jo no he vist ningún asesino en el pacte de govern que hi ha en el Partit Socialista. Bueno, usted se ha sentado con Otegi. I després també es passen el dia parlant de terrorisme. En la campanya del 23 de juliol ja ho van fer, que te bote chapote constantment, associacions com Covite dient que no utilitzaren i vostès seguien perquè les víctimes els importen ben poc i només les utilitzen de manera partidista. I també, com tot el temps parlant de terrorisme tot el temps, no sé si tallar una carretera és terrorisme o manifestar-se és terrorisme, però si no que li pregunten a la senyora Esperanza Aguirre quan estava en Ferrat tallant carreteres, ahí passant-se ben bé. I res més, que sí, que estic d'acord en les declaracions de Pedro Sánchez, que será una ley beneficiosa. Escuchábamos a Pedro Sánchez, vamos a escuchar ahora al presidente del Partido Popular, a Feijóo, en torno a esta ley y su postura al respecto. Han llegado a justificar el terrorismo y a decir que los actos terroristas no son tan malos. Y en su ida hacia adelante, el Partido Socialista ya es más crítico con los jueces que investigan el terrorismo que con los políticos que lo justifican y que están investigados por ello. Rebajar a una pena de gamberrada, un acto vandálico que produce a un policía nacional una invalidez permanente, solo por esto merece la pena hacer frente a este gobierno. Hay que hacer frente, decía el señor Feijóo. Nacho. Desde luego, la ley de amnistía no es que, aparte de lo que ha dicho Elena, que tenía razón, de que todos los informes del Consejo General del Poder Judicial, de las asociaciones de fiscales, de jueces y magistrados que se han posicionado claramente en contra, es que precisamente el ministro y nunca deja de ser juez, Fernando Grande Marlaska, dijo antes de las elecciones de julio que la amnistía era inconstitucional. También lo dijo Miquel Iceta, también lo dijo Pilar Llop, también lo dijo el propio Pedro Sánchez, también lo dijo Javier Lambán, también lo dijo, por ejemplo, el exministro Campos, que hoy es miembro del Tribunal Constitucional, con lo cual existe un claro posicionamiento del actual gobierno de España que ha dicho previamente que esta amnistía era ilegal, que era inconstitucional, con lo cual, si ahora han cambiado de opinión, demuestra que está basada en una mentira. A mí me gustaría contestar, el Partido Popular, ya tuve que aclararlo en la anterior tertulia en esta casa, nunca ha votado en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, básicamente porque eso no se vota, pasa por el Consejo de Ministros. Y el Partido Popular, siempre que ha gobernado, ha subido el salario mínimo interprofesional, aparte de crear empleo, que eso ya lo dejamos únicamente para los gobiernos del Partido Popular. También tengo que decir que el gobierno de la Generalitat Valenciana de Partido Popular con Vox es el gobierno que ha subido el presupuesto a la lucha contra la violencia de género. Es el gobierno que va a recuperar los tribunales de lucha contra la violencia de género en la Comunidad Valenciana, los cuales eliminó la izquierda. Justamente el gobierno del Partido Popular con Vox en la Comunidad Valenciana es el gobierno que ha aumentado el presupuesto en medio ambiente, por ejemplo, desbloqueando todo el tema de fotovoltaica. Ya que éramos la segunda comunidad autónoma de España con mayor atasco en energías verdes. Y precisamente la última medida que tomó, madre mía, el alcalde Joan Ribó en la ciudad de Valencia fue justamente retirar un día antes del orgullo LGTBI una pancarta del orgullo LGTBI del balcón del ayuntamiento y culpar a María José Català. Luego le tocó a Compromís rectificar. Bueno, pues ahí están los argumentos también de Nacho. Joan me pide paso. Sí, jo volia fer una menció respecte al salari mínim interprofessional. Vostès no el votaran perquè no se vota en el Congrés, però bé, quan governen el estaven 640 euros i ara estaven 1.134. Aleshores, un poc de culpa segurament tenen. I després vostè diu que el pressupost de violència de gènere s'ha augmentat i que sou el govern... Bé, el vostre govern, el govern del Partit Popular i Vox, naix a partir d'un pacte amb un condenat per violència masclista, y sin aquellas lliçons poques. Bueno, pues nos falta escuchar... sí. Ha hablado mucho de lo que habéis hecho con Vox, pero sigue sin haberlo calificado dentro del espectro político. ¿Dónde te parece? ¿Quiere calificarlo, Nacho? Yo considero que soy afiliado al Partido Popular, yo defiendo aquí al Partido Popular, con lo cual yo no voy a hablar en nombre de Vox de lo que es un partido. Pero de los socios de los demás sí te gusta hablar, porque no hablas de los tuyos. Hombre, no. Oye, que curioso que habla de los socios de todo el mundo, pero de los suyos. No, lo voy a aclarar. La persona que ha llamado extrema derecha y Le Pen español a Junts per Catalunya no es Nacho Martínez Villajos, es Pedro Sánchez Castejón. Yo lo que pregunto es, Nacho Martínez, ¿cómo califica Vox? Yo no califico otros partidos. Me limito a decir lo que el presidente del gobierno ha dicho. Junts es un partido de extrema derecha. No lo dice Nacho Martínez Villajos, lo dice Pedro Sánchez Castejón. Santiago Abascal, vamos a escuchar al presidente de Vox en torno a la ley de amnistía. Eso sí, se mostró muy crítico con el Partido Popular.
No podemos en estos momentos respaldar una estrategia del Partido Popular que genera confusión, porque lo que no se puede es llamar a la gente a manifestarse los domingos diciendo que hay un golpe a la Constitución y el lunes, en cuanto pasa la manifestación, pactar una reforma de la Constitución con Pedro Sánchez, acordar un mediador internacional para la reforma del Consejo General del Poder Judicial o acordar, como ha hecho en Galicia, excluir a Vox de los debates electorales en los que ya participó en la anterior campaña electoral. Si Elena quiere decir algo al respecto de sus palabras. Sí, nosotros lo que decimos es que no hay que mentir a los españoles y hay que ser una oposición de forma coherente y responsable. Un paréntesis, y se lo aclaro a todos mis compañeros, Vox es un movimiento social y patriótico que de verdad viene a defender a los españoles. Y es como una herramienta para defender todas nuestras ideas y nuestro futuro y nuestro legado, no como el resto de partidos que se pueden vender por un sillón u otro. Lo que nosotros hablado de esto, nosotros lo que le pedimos al Partido Popular es que no sea cobarde y que no esté un domingo en las calles manifestándose contra Pedro Sánchez y el lunes siguiente sentado pactando con él la reforma de la Constitución, entre otras reformas. Lo que hay que hacer es cuando llegue esta ley, si llega, porque no lo sabemos todavía, al Senado, que se pidan los informes preceptivos de los letrados de la Cámara Alta y se paralice la ley como esos informes, igual que los del Congreso, dicen que pueda ser inconstitucional. Y se paralice porque al final lo que se está haciendo es, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, acabar con el Estado de Derecho, y esto se reitera porque es de gran importancia. Yo quería responder al compañero del Partido Socialista. ¿Sí? En un momento de mucha zozobra nacional. Tengo que recordarle que tan solo un mes, en el mes de enero, el gobierno de Vox y el Partido Popular ha conseguido, con nuestro conseller de Agricultura de Vox, ha conseguido incrementar la partida de las líneas para los seguros agrarios. Ha conseguido que se haya un control en las fronteras para poder controlar los etiquetados y que no se cuele ningún tipo de producto que no sea con los mismos fitosanitarios a nivel de nuestras competencias en Valencia. Luego también se ha hecho una propuesta no de ley para incrementar ayudas a comercios tradicionales y se están tratando múltiples políticas que ustedes no han hecho ni en 4 años. Entonces quiero decirle que los españoles están muy contentos de tener un gobierno a la altura y no como el de la nación. Manu, ¿contestas para alusiones? Yo creo que, bueno, enhorabuena porque nos ha metido aquí el tema de la agricultura y estábamos hablando de amnistía. Eso tiene, vamos, un valor dialéctico impresionante. Y por otra parte, hay que asumir, yo creo que tiene que asumir la derecha de este país, que el 23 de julio no consiguieron el apoyo suficiente de los españoles para poder llevar a cabo su proyecto político. Por tanto, yo creo que, sinceramente, tenéis que pasar también vosotros página y asumir que el gobierno de España lo preside Pedro Sánchez y tiene una coalición con Sumar. Y, por tanto, yo creo que sería más edificante dejar de hablar de gobiernos ilegítimos, de gobiernos mentirosos y de este tipo de cosas y aceptar que el gobierno de España, 4 años después, ganó 1 millón más de votos. Bueno, pues postura al respecto, Nacho, contesta. No, básicamente que no es que la derecha, como has calificado, haya perdido las elecciones. El ganador de las elecciones fue el Partido Popular. El ganador, claro, nadie en democracia ha subido tantos votos y tantos diputados entre 2 elecciones. Quien perdió las elecciones fue el Partido Socialista. El Partido Popular no estuvo dispuesto, y el presidente Alberto Núñez Feijóo no estuvo dispuesto a ceder en un referéndum y en la amnistía, que es lo que pide Junts per Catalunya. Pedro Sánchez, de momento, ya ha cedido en la amnistía. Ahora se ha abierto incluso la vía a amnistiar a terroristas y a corruptos. Veremos qué pasa con el referéndum. Bueno, yo lo que quiero recordar es que reiteras todo el tiempo que Feijóo ganó y entonces tú estás también en la tesis de que no gobierna porque no quiere, ¿no? Yo estoy en la tesis de que estoy orgulloso de poder decir aquí, un 9 de enero, un 6 de junio y un 31 de diciembre, lo mismo. Y que mi posicionamiento personal no dependa de lo que el líder supremo de mi partido, Pedro Sánchez, diga. Porque es muy lamentable ver cómo algunas personas del Partido Socialista van pasando por esta mesa, un día dicen una cosa, Pedro Sánchez dice lo contrario y a la semana siguiente esa persona piensa diferente. Pues yo lo que tengo que decir es que también estoy muy orgulloso de estar siempre en el lado de la convivencia entre españoles. Bueno, pues queda clara la postura. Veremos qué pasa con esos 176 votos síes para ser aprobada la polémica ley de amnistía. Junts avisaba a primera hora de la tarde que iba a votar que no si no hay garantías para los investigados por terrorismo y alta traición. Dejamos ahí el tema de la ley de amnistía, nos metemos en el tema de la vivienda, porque sí, desgraciadamente es uno de los problemas que más afectan a los jóvenes. Solo el 16% de los jóvenes de 18 a 29 años pueden hacer frente al arrendamiento. Joan, opinión al respecto de la situación. Bé, sí, crec que l'alt preu del lloguer és una casuística que està en l'actualitat i que cal donar una resposta ràpida. I
I crec que és important també que quan governem siguem conscients de l'alt preu del lloguer i que prenguem mesures. I en aquest cas, hi ha un cas d'esta setmana recent de l'Ajuntament de València, perquè no és el mateix quan parlem de vivenda privada que de vivenda pública. I en València ara mateix hi ha una empresa pública que es diu AUMSA, que és una empresa pública de promoció de vivenda pública i de lloguers públics, i que amb el govern de María José Català s'ha augmentat fins a un 35% el lloguer per als inquilins. Per a persones vulnerables se'ls ha pujat el sou, el lloguer, perdó. I ara ells parlant de que si van a aplicar un 25% del màxim preu del lloguer i, per tant, apareix com si les polèmiques no ixen en premsa, per a María José Català i per a Vox no és una prioritat la vivenda. Elena. Sí. Ustedes tuvieron una consellería específica de vivienda durante 8 años. Y durante 8 años no hicieron absolutamente nada. Hicieron una chapuza legislativa 2 meses antes de la campaña electoral. Tal chapuza legislativa que ahora la tenemos que modificar. Pero no solo eso, ustedes tenían una lista de espera de 1.400 personas. Tuvieron 8 años para construir vivienda VPO y no construyeron, las dejaron abandonadas y que hubiera ocupación ilegal, porque su gobierno no les interesaba. Nosotros lo que hemos dicho en el Ayuntamiento de Valencia es que vamos a bonificar aquellas rentas más necesitadas a nivel familiar por renta para que los más necesitados se ajusten estas bonificaciones a ellos. Sí, un moment, sí. Se va bonificar, però m'agradaria recordar-li, no sé si ho sap, que ja s'ha passat el rebut a les famílies i que se'ls ha pujat un 35%. Ja se'ls ha passat perquè hi havia un acord previ que vostès no han renovat. I ara volen renovar i espero que renoven. Però aquest pacte, igual que quan Rita Barberà va acabar, se va prorrogar amb Joan Ribó, ara vostès no ho han fet i ara s'ha pagat. Respecte que no han fet res en aquests 4 anys, m'agradaria dir-li que durant el govern del Botànic, a través d'un decret llei de tanteig i retracte, se van adquirir més de 1.300 habitatges de públic i que se van a rehabilitar més de 1.500, se van obrir 22 oficines de la xarxa Salok que ajudava a assessorar i informar en matèria d'habitatge, així que no és cert que no van fer res durant el govern del Botànic i que el que és cert és que vostès, amb el nou pressupost, han reduït un 40% el pressupost de matèria d'habitatge. Pues hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Esto es Ahora en 7 Televalencia.